estaba hablando un poquito de esto que vamos a hablar hoy en esta mañana. Quiero que vayan a Romanos capítulo 1. Conmigo, por favor, allá en Romanos capítulo 1. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo. Vamos a leer desde el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Ya lo tienen, nos ponemos de pie y vamos a leerlo alternadamente, por favor, versículos. Desde el versículo 18 vamos a dar lectura, me ayudan alternadamente, vamos a estar leyendo desde el 18 y vamos a terminar leyendo. Bueno, vamos a terminar leyendo hasta el 31. Bueno, termina el 32, ya está, ¿verdad? No es mucho. Bueno, vamos rápidamente. Yo quiero que veamos esto, toda la idea de lo que es este texto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando en estado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo quisiera ver, hermanos, en esta mañana acerca de la decadencia espiritual de una persona. La decadencia espiritual de una persona. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Dios mío, en esta mañana. Oh, Dios mío, cuánto necesitamos de ti. Dios, cuánto necesitamos cada día de tu consejo. Cuánto necesitamos cada día, Dios, de tu dirección. Oh, Dios Santo, cuánta necesitamos que tú controles nuestras vidas. Controles, Dios, nuestros pensamientos. Controles, Dios mío, en general, Dios, nuestro trato con toda persona, pero sobre todo, Dios, que nos ayudes a tener esa comunión cada día contigo. Favor, háblanos, enséñanos,
cada día más. Ayúdanos a estar, Dios, abierto nuestros corazones, nuestros oídos. No permitas que nos endurezcamos, Dios mío, que nos acostumbremos. Que simplemente, Dios, oigamos mecánicamente o leamos mecánicamente tu palabra. Por favor, ayúdanos a tener fuego en nuestros corazones, fervor, hambre, sed. Dios, obra, por favor, Dios, y bendice. Ruego, Dios mío, por los maestros, Señor, que están también con los niños. Ayúdales, Dios mío, obra, por favor, en estos pequeños. Dios mío, danos la gracia, dales la gracia a ellos para poder impactar la vida de estos niños. Señor, de que la enseñanza sea también una verdad escrita en sus pequeños corazones de ellos, Dios, y con esa docilidad, sensibilidad que ellos tienen ahora, Señor, tú puedas obrar en sus vidas. Los jóvenes, Señor, ten misericordia y obra, por favor. Dejo en tus manos, Señor, todo, Dios, y pongo en el control de tu bendito, tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Es interesante lo que la Biblia nos menciona aquí, hermanos, y cada vez que lo leo me impacta, porque es algo que te va diciendo paso a paso lo que sucede con una persona. ¿Cómo puede llegar hasta tal punto? ¿Cómo puede llegar a tal perdición? ¿Cómo puede llegar, hermanos, a tal cosa de que no haya discernimiento ninguno en cuanto al bien y en cuanto al mal? Cuando vemos, hermanos, la vida de Adán y Eva, hermanos, ellos estuvieron en el huerto y Dios los hizo perfectos, al hombre y a la mujer, perfectos. No había maldad en ellos, no había pecado en ellos, hermanos, y ellos iban a vivir, tenían una comunión, iban a vivir siempre, pero iban a tener una comunión, tenían una comunión tan especial con Dios. Había paz, había tranquilidad ahí en ese lugar. Pero claramente que, hermanos, Dios realmente, Él quería que le amaran de corazón. Él quería que lo siguieran. Él quería que lo amaran voluntariamente. Él no quiso hacer su creación como robotizada. Él quería que les dio, nos hizo a su imagen, a su semejanza, para que cada uno de nosotros, hermanos, decidiéramos, tuviéramos también eso, como Dios decide, también nosotros decidiéramos. Esa voluntad de decidir. Y ahí es donde Dios, hermanos, le dio ¿verdad?, al hombre también esta prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y podemos ver ahí, hermanos, que una de las cosas, ¿verdad?, que el hombre es impresionante teniendo la decisión de optar por la ciencia, el árbol de la vida, optó por lo incorrecto, optó por lo malo. Y eso lo llevó a que comenzaran mal todas las cosas. Comenzaran mal todas las cosas y de generación a generación eso se fuera agravando cada vez más. El pecado creciendo en el mundo cada vez más, ¿verdad? Por lo tanto, como Dios es santo, Él cumple, Él es justo, Él es santo y Él cumple su palabra, Él es justo. Él dijo: el día en que comas de este fruto ciertamente morirás. Y es lo que sucedió, ¿verdad? Como vemos en la palabra de Dios, lo que sucedió fue que se perdió esa comunión tan especial, ¿verdad? La muerte, que fue la separación, fueron sacados del huerto, y podemos ver ahí que fue la separación de la comunión tan preciosa que tenían para con Dios. Esa comunión se rompió porque ahora en medio de esa relación existía el pecado. Y es algo impresionante lo que la Biblia nos menciona, hermanos, pero la palabra de Dios nos menciona que Dios escribió en la tabla del corazón del hombre su ley. Porque, hermanos, la Biblia nos menciona que Dios, cuando crea al hombre, dice que Dios crea primero el alma y Dios le da a esa alma, le da un cuerpo. Para que, hermanos, viva en este mundo y durante en este mundo, ¿verdad?, nosotros podamos conocer a Dios. De hecho, el hombre es para que tenga comunión con Dios. Dios lo creó para su gloria y para que tengamos comunión. Ahora, ¿pero qué pasa? Esa comunión se rompió.
por causa del pecado. Y cuando vemos, querido hermano, aquí la palabra de Dios nos dice aquí, hermano, el proceso que va, ¿verdad? Desde cómo una persona deja de escuchar esa voz, que muchas veces, hermanos, que esa voz se torna en nuestra conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos la conciencia, que la conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Un niño cuando nace, ¿verdad?, va creciendo y va conociendo lo bueno y lo malo. Él trae la naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, le enseñamos a estos niños, nadie le enseña a hacer lo malo, ¿verdad? Nadie le enseña a mentir a estos niños, traen una naturaleza pecaminosa. Pero hay, hermanos, tienen eso, hermanos, si tú te pones a pensar y te pones, hermanos, a recordar acerca de tu vida, de tu juventud, y cuando tú tomaste decisiones que eran malas, algo te decía a ti de que no era correcto aquello que tú ibas a hacer. Como que había algo que te decía, no lo hagas. Como que, ¿verdad? Tal vez a escondidas hicimos cosas porque sabíamos que no estaba bien lo que íbamos a hacer. Y mentira, ¿verdad? Que aquellos que no conocen la Biblia, que su conciencia no les dice lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios escribió en la tabla de nuestros corazones. Amén. Su ley, su palabra. Su ley que está escrita en la tabla de nuestros corazones. Y ahora, hermanos, aquí va donde dice la palabra de Dios, hermanos, de que el problema fue que el pecado, hermanos, ha crecido tanto, y cuando la persona deja que el pecado crezca más en su vida y se meta, hermanos, más en la maldad, en el pecado, hermanos, eso es un proceso que va día a día deteriorándose cada vez más. Aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, acerca de la decadencia de la humanidad, de la decadencia de una persona. ¿Cómo es que una persona llega hasta tal punto? Como mencionamos al principio, de no tener discernimiento. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que como vemos ahí, dice en el versículo, quiero que vamos en primer lugar, veamos ahí el versículo 21. Porque aquí la Biblia nos menciona y dice, hermanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Como mencionamos, esto viene, hermanos, de generación en generación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Primer lugar, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? La persona deja de ser agradecido. Deja de ser agradecido. La persona, hermano, pierde la gratitud. ¿Por qué, hermanos? Cuando una persona pierde la gratitud, cuando vemos, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, que la persona no tiene excusa alguna. No tiene excusa alguna, porque Dios se da a conocer de dos cosas. Primero, como mencionamos, la ley escrita en el corazón de la persona. Y segundo lugar, Dios se da a conocer a través de su creación. Dios se da a conocer a través de su creación. Así que Dios no es injusto para decir, pero aquellas personas que no escucharon, ¿qué va a pasar con esas personas? Cuando antes no se predicaba el evangelio, las personas, Dios se manifestaba de diferentes formas. Como mencionamos hace rato, querido hermano, Noé estuvo por 120 años hablando a una generación que no quiso saber nada de Dios. 120 años. Y no era realmente el evangelio, porque Cristo todavía no había venido. Pero sí era una figura de lo que iba a ser, lo que Cristo iba a hacer. El arca de la salvación era una figura. Y todo estaba basado en la fe en el Creador. La fe puesta en Él. Noé escuchó la voz de Dios. Él creyó a la voz de Dios, aunque Noé tampoco vio a Dios. Pero él
escuchó esa voz de Dios y él temió, él tuvo temor a Dios. Y él obedeció a Dios en medio de una generación perversa, una generación apática, indiferente. Pero vemos a esta generación, hermano, que no quiso saber de Dios. Entonces, la incredulidad, como menciono, por eso la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero en ese tiempo era de forma diferente que se mostraba la salvación para las personas. Pero Dios jamás dejó sin testimonio a la humanidad que vivió. Y cuando vemos aquí, Dios se da a demostrar a través de su creación, y ayer hablábamos con los jovencitos, ¿verdad?, que estuvieron ahí. Nosotros podemos ver el poder de Dios que no se ve, que solamente lo podemos ver a través de todo lo que Dios creó. Amén. Y todo lo que Dios mantiene y sostiene. Amén. Con su poder. Y hablábamos acerca de las cosas que ellos pensaban que pudiéramos decir: esto tiene que haber algo, alguien quien realmente sostiene o hizo esto, porque no puede crearse de la nada. Entonces uno decía, nosotros. Y es verdad, nosotros mismos. Tú sabes cómo está compuesto el cuerpo humano, y tantas cosas, y tantos órganos, y tantas partes que tiene el cuerpo humano, y cómo funciona, y cada parte tiene un propósito. ¿Cómo es que se creó de la nada todo eso? Y ahí donde va con los ateos. ¿Cómo yo puedo crear la nada? A ver, hay una explosión y ¡pum! ¡Wow! Tengo una Biblia, porque hubo una explosión. Y mira cómo se formó las hojas, las letras y todo. No, esto alguien lo hizo. Y es así cuando vemos el cuerpo humano. Y veíamos también acerca de los planetas. ¿Cómo están? En una forma matemática exacta. Girando. ¿Qué pasa si alguno de los planetas se sale de su órbita? ¿Choca con nosotros? ¿Qué pasa? Le decía esto que veíamos. Dice, incluso científicos ateos que llegaron a entender de que no es posible que esto sea de la casualidad. Algunos que se convirtieron porque dijeron, esto no es de casualidad. Ateos que investigaron y dijeron, bueno, hay tanta exactitud en cómo gira la Tierra, con tanta exactitud, y no puede ser de tantos años girando en esa misma exactitud y en ese mismo órbita, que no se sale, no se aleja ni se acerca más al Sol. ¿Cómo es posible? Eso de la nada no puede pasar. Y ahí cuando veamos, hermanos, o sea, cuando vemos toda la creación, y hablábamos, hermanos, acerca de la lluvia, el agua, que es vital para el ser humano. Tenemos simplemente ejemplos. Hay lugares donde no ha llovido ¿y qué pasa ahí? No hay vida. No hay vida. El ser humano no puede vivir ahí, no puede plantar, ¿verdad? En esos lugares. Se necesita. Uno dice, pero algunos han creado, ¿verdad? Bueno, han creado de lo creado, ¿verdad? Pero no se puede crear de la nada como Dios creó, ¿verdad? Por ejemplo, en Israel, ¿verdad? Dios le ha dado esa bendición en el desierto, ¿verdad? Poder tener sembradillos ahí en ese lugar. Pero crean de lo creado, ¿ok? O sea, por el agua, ¿me entienden? Si el agua no existiera, ¿quién viviría? Nadie, ¿me entienden? Y en Israel, que es impresionante, bueno, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es uno de los países en el Medio Oriente que busca, ¿verdad? El dar vida, ¿verdad? Porque es la agricultura que hay en esos lugares, ahí en el desierto, ¿verdad? Han creado un sistema de riego que ahí en el desierto ha florecido. Ahora, pero cuando vemos aquí, hermanos, pero Dios es el único que ha creado y que sostiene todo esto. Si no tuviéramos el agua
¿qué pasaría? Nosotros morimos y muere toda su creación, y muere todos los árboles, la planta, los animales. Entonces mirábamos todo esto, y cuando vemos nosotros todo esto, hermanos, que Dios es el que sostiene a su creación con su poder, tiene que haber, ¿verdad?, alguien ahí, hermanos, ¿verdad? Entonces ese es nuestro Dios. Entonces el Dios se da a conocer a través de todo ello a la humanidad. El gran problema, aquí dice la palabra de Dios que el hombre dejó de ser agradecido. Y porque el hombre dejó de ser agradecido, ¿por qué? Porque el hombre olvidó quién es. El hombre ha olvidado quién es y de quién depende. El hombre que es mal agradecido, ingrato, porque hay miles, millones en este mundo así, viviendo, dependiendo de toda la creación de Dios, de todo el poder de Dios, y no se acercan a Dios, y no le agradecen a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Realmente ellos han olvidado que eran quienes son. Ellos son creación de Dios. Llegan hasta decir que vienen del mono. ¿Hasta dónde llega la necedad de decir que su tatarabuelo fue un mono? Que su abuelo fue un mono. Yo creo, hermano, déjame decirle, y uno dice, pero esos son los súper inteligentes, que dicen que vienen de los monos. Yo digo, yo no quiero ser inteligente. Ahora, pero déjame decirle, querido hermano, lo que la palabra de Dios nos menciona, y hasta dónde llegaron a pensar que ellos se crearon por medio de una explosión. Que hubo una explosión y que partículas fueron y que se unieron y después formaron el mundo y que después formaron el sol, y esas partículas se fueron uniendo en millones y millones de años y que después formaron las estrellas y que después se fue formando. Yo creo que tengo que tener mucha más fe para creer eso. ¿Y qué es lo que, hermanos, pero es tan yo la verdad que como nos ponemos a pensar, decimos, pero qué absurdo todo esto. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, vemos aquí, hermanos, olvidaron quién eran, que son creación de Dios. Olvidaron, hermanos, que ellos dependen de Dios, que si no tienen la lluvia no pueden vivir, que si no tienen el sol no pueden vivir. Y esas son simplemente, ¿verdad?, cosas o partes de lo que Dios da para la humanidad, y que Él, por su fidelidad, Él no quita eso porque Él es fiel. Dice la palabra de Dios que Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y por esa causa Él mantiene con fidelidad el sol ahí en su lugar. Amén. ¿Cuánto deseamos que el sol salga cuando tenemos frío, no? Y eso no importa quién sea un ateo. Desea que el sol salga para que se caliente con el sol. Querido hermano, y aquí donde vemos la palabra de Dios nos menciona, se han olvidado de quién son y de quién dependen. Entonces han dejado de ser agradecidos para con su Creador, aquel que lo mantiene con vida, aquel que le da el oxígeno para que pueda vivir, aquel, hermano, que da todo lo que necesitemos para poder vivir, la salud. Se quebranta la salud, ¿y qué puede hacer el hombre? Nada. La tecnología no sirve. Llega el día de la muerte, la tecnología más avanzada se queda en nada. Qué triste, hermanos, pero así vemos cómo el hombre va en decadencia, deja de ser agradecido porque olvida quién es y olvida de quién depende. Dice la palabra, yo quiero que vea conmigo, ya no perdamos aquí esta parte de la Biblia, pero vea conmigo lo que dice en Salmos 90. Salmos 90.
Salmo 90 dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué impresionante estas palabras del gran siervo de Dios, Moisés. Dice la Biblia, desde el siglo y hasta el siglo, antes que naciese todo, antes de que formasen los montes, antes que formase la tierra, el mundo, nosotros ni sabíamos nada. Dice, tú eres Dios. Porque es de la eternidad y hasta la eternidad. Así que la palabra de Dios nos menciona que, ¿verdad, hermanos? Las generaciones se han olvidado de quiénes son y de quién dependen. Dependen de su Creador, pero se han olvidado y han dejado de ser agradecidos. Han dejado de dar gracias, ¿verdad? No son agradecidos porque no buscan a Dios. Y ahí la palabra de Dios nos menciona, hermanos. Y como vemos, ¿verdad? Como Dios le ha dado a conocer al hombre, no tienen excusa. Y ahí volvamos, por favor, lo que dice la Biblia ahí en el texto que estamos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, hermanos, dice que dejaron de ser agradecidos. Y luego dice, siguiendo, dice ahí, no le dieron gracias, dice ahí en ese versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí viene la conclusión de cuando una persona viene paso a paso, ¿verdad? Su depravación, deja de ser agradecido a Dios, comienza a pensar que se la sabe de todas, comienza a pensar que tiene toda la fuerza, que tiene todo el poder, que no necesita ya de su Creador, y se comienza a alejar de Él. Dice, su necio corazón es entenebrecido. Dice, profesando ser necios, ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, mira, ahí va el proceso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, el proceso. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre comienza a adorar al hombre. El hombre comienza a hacerse imágenes de hombres, de personas. Comienza a adorarlas, comienza a postrarse sobre imágenes de mismas personas mortales. Hay tanta idolatría en el mundo, hay tanta idolatría, las personas adoran, ¿verdad, hermanos? Ahí a imágenes, ¿verdad? Adoran a estatuas, adoran, hermanos, a pinturas, adoran, ¿verdad? Hermanos, a personas pecadoras igual que cada uno de nosotros. Y es triste, ¿verdad, hermanos? Pero el hombre tanto se va llevando, hermanos, de a poco se va alejando de Dios, que va comenzando a adorar todas estas figuras, la creación, en vez de adorar al Creador. Adoran a personas, como dice la palabra de Dios ahí. Hay lugares donde todavía, ¿verdad?, adoran a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles. A la India, ¿verdad?, que tiene como un dios o algo sagrado, las ratas, las vacas, cocodrilos, todos estos animales, ¿verdad?, que adoran, que los tienen como algo sagrado. Y tristemente, ¿verdad?, pero hoy en día todavía existe todo eso. Y la palabra de Dios nos menciona, hermanos, que han dejado, dice, la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo adorar la creación en lugar de adorar al Creador? Entonces ahí va el desvío, el desvarío, hermanos. Viene aquí la desviación de las personas hacia lo que es incorrecto,
adorar a lo que es incorrecto, ni aún un ángel. Porque aún los ángeles que aparecieron no se debe adorar. Vemos el ejemplo de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, que cuando vio en visión, que se le mostró la visión ahí en Apocalipsis, él vino y quiso adorar a un ángel. El ángel le dijo, no lo hagas, yo también soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Amén. Adora a Dios. No podemos adorar a la creación. Por eso no podemos tener, hermanos, ¿verdad? A dejar de dar gracias a Dios, entender que es el creador, que Él es, hermano, el que merece toda la honra, que Él merece toda la gloria, que no podemos tener dioses, ¿verdad, hermanos? A veces nosotros mismos podemos ser nuestro Dios. Nosotros mismos nos endiosamos, ¿verdad? Y nos adoramos tanto nosotros mismos. Pero ahí donde va, hermanos, que Dios nos dice que la desviación ha llevado, dice, a adorar a las criaturas. Luego sigue diciendo ahí, dice la Biblia, dice que adoraron, dice a todos estos, a los cuadrúpedos, ¿verdad? A los reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, los entregó quiere decir que los dejó. Los dejó. Sigan por su propio camino. Ellos están decidiendo hacia dónde se están dirigiendo. Ellos deciden hacia dónde van. Y dice la palabra de Dios ahí, dice, qué impresionante, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llega a tal punto la depravación, llega a tal punto, hermanos, ¿verdad? La desviación de la persona, de las personas, dejan de agradecer a Dios, dejan de entender quiénes son, quién es su creador, y se van alejando de Dios y comienzan a tener otros dioses simplemente para algunos, ¿verdad? Porque quieren seguir haciendo su pecado. Algunos se escudan con una religión para seguir haciendo lo malo. Algunos se escudan a través de algún dios para hacer lo malo. ¿Sabes? Una de las cosas que la idolatría, ¿verdad? Aquellos que adoran imágenes y tienen a los santos y que adoran las fiestas y de tanto esto, es puro pecado. Yo estuve ahí. Cuando realmente, ¿verdad, hermanos? Nos volvemos a Dios, entendemos que todo eso es puro paganismo. Amén. Puro pecado. Que San Fulano, que San Sutano, y tenemos la fiesta de San Gabriel, que de San Pablo, que de San Lucas, que hoy es San, ¿verdad? La Virgen Morena, que la Guadalupana, y San Cono, y que tantos santos y santos y santos. Y uno le pregunta, ¿quién fue él? No sé. No sé quién fue. Fue un abogado, no sé de qué. Que fue, no sé, y que se le apareció a Juan Dieguito, dicen de la Guadalupana. Que se le apareció a Juan Dieguito. ¿Y cómo que se llama Juan Dieguito? Si era indígena, no se podía llamar Juan Dieguito. Y era tanto, hermanos, es tanto engaño para estar, hermanos, esclavizados en la idolatría y estar porfiado, como se dice acá, en adorar lo que no se debe adorar, en airar, en levantar la ira de Dios. Porque déjame decir una cosa, la Biblia dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra todo esto, contra la apatía, contra la indiferencia. Dice ahí el versículo 18, contra toda impiedad, dice. Y también miramos con los grises esto. La impiedad. Los impíos, los que no quieren saber nada de Dios. Son indiferentes, apáticos.
No quieren conocer la ley de Dios, no quieren conocer la palabra de Dios, quieren seguir haciendo lo que a ellos les gusta hacer, y que es pecados. El pecado. Entonces, vamos aquí, querido hermano, lo que dice la palabra de Dios, que viene la depravación. El hombre cambia a Dios por la mentira, cambia al Creador por la creación. Y dice ahí, cambiaron, dice versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la palabra de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Amén. Él debe ser bendito para nosotros. Amén. Nuestro Dios, dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Él es, hermanos, debe ser para nosotros nuestro Dios. Hermanos, ahora que conocemos a nuestro Dios, Él debe ser bendito siempre. Debemos nosotros bendecirlo, debemos dar gracias a Dios siempre por lo que Él es. Debemos darle la gloria siempre a Él. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Viene la declinación hasta el colmo. Viene hasta el colmo de la ira de Dios. Lo entregó a pasiones vergonzosas. Dios dijo, sigues tu camino, no quieres escuchar mi voz, anda por tu camino. Y eso lo llevó al hombre, dice, lo entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. La mujer, ¿verdad, hermanos? Cambió el uso natural, dice que el que es contra naturaleza. Las mujeres, ¿verdad? Metiéndose con mujeres, ¿verdad? Casándose con mujeres. ¿Qué es eso? Una desviación terrible. Y levantando la ira de Dios más y más para que el juicio de Dios venga sobre este mundo. Porque el hombre se ha extraviado de tal forma. Qué impresionante lo que la Biblia dice. La depravación cada día más y más. La mujer dejando el uso natural ¿verdad? El uso natural y va contra vicios, contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, dice, unos con otros. Vergonzosamente. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, los hombres dejaron el uso natural, dice, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, bigotones con bigotones. ¿Te imaginas? ¡Qué impresionante! Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué tristeza más grande la desviación de las personas, hermanos, cuando dejan de dar gracias a Dios, llegan a tal punto de decir, no está todo bien, no me juzgues que yo estoy bien. No pueden discernir que es grave, gravísimo en el pecado que están. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por ese mismo pecado. Las hizo polvo, cenizas, porque llegó al colmo de Dios. Dios vino a ver ahí a Lot y mandó a los ángeles a ver qué pasaba, ¿verdad? Dios lo sabía. Pero déjame decirle una cosa, después podemos ver eso, por qué causa los ángeles vinieron ahí, todo eso. Pero déjame decir, hermanos, qué impresionante es cuando estos hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, estaban dentro de estos pecados contra naturaleza. Querían abusar de los ángeles, ¿te imaginas? Querían abusar de los ángeles. Lot quiere sacar a sus hijas para que y es algo terrible lo que hace Lot. ¿Cómo va a entregar sus hijas a estos perversos? Y le saca a sus hijas, hagan con ellas lo que quieren, hermanos. ¿Cuál hermanos? Y le saca a sus hijas y ellos desprecian a sus hijas
y quieren abusar de los varones. ¿Hasta dónde había decaído, hermanos, estas ciudades en perversidad, en inmoralidad? No tenían discernimiento ya. Y es cuando viene fuego del cielo. Cae fuego del cielo. Y la Biblia nos dice, vea cómo hace ceniza a estas ciudades tan perversas. Pero el juicio de Dios viene sobre la tierra, hermanos. Y eso es algo que nosotros no debemos de detener la verdad, hermanos, para hablar. No debemos aplaudir al pecado porque no está bien tampoco. Amén. Hermanos, si hay una persona, claro que con amor tenemos que hablar, pero debemos hablar con verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén. La verdad. No podemos ocultar la verdad. Pues, sí, pobrecito, mira, pues bueno, Dios te entiende, Dios te sabe que sí, no. No. Dios dice que tú eres un pecador también igual como la Biblia menciona y que necesitas arrepentimiento. Amén. Yo, hermanos, en realidad, yo no entiendo cómo a veces, ¿verdad? No podemos suavizar o decir, hermanos, no, cambiarle, porque Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuentas un día de lo que no dijimos y que por miedo nos callamos. Por eso es la palabra de Dios, hermanos, aquí dice la Biblia. Y ya para nosotros como cristianos, hermanos, aplicando esto, nomás estamos terminando. Pero como cristianos, querido hermano, no debemos callar nosotros la verdad. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, dice, porque la ira de Dios, mira, dice ahí, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dice indiferentes, apáticos. Dice injusto, que no somos justos en esta tierra. Dice de los hombres. Pero dice que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Nosotros no debemos detener la verdad. Amén. Debemos dejar que la verdad corra. Debemos dejar que la verdad se extienda. Por esa causa debemos gozarnos, hermanos, con los que van y predican el Evangelio, con aquellos que van, hermanos, y van a otras naciones, y van a otros lugares a predicar el Evangelio. Hermanos, oramos por ellos porque sabemos, no debemos detener, no, pero ¿por qué vamos a apoyar a la obra misionera? No, pero ¿por qué vamos a apoyar a estos misioneros que están yendo a otras partes del mundo a llevar el Evangelio? No debemos detener la verdad. Amén. Debemos apoyar la verdad. Amén. Apoyar la verdad. Orar por los que están yendo, amén. Orar unos por otros para que sigamos siendo, verdad, hermanos, un reflejo de Dios y de su verdad en este lugar que Dios nos puso, amén. Porque Dios nos puso en este lugar y gloria a Dios que Dios abrió tus ojos, abrió mis ojos para que conociéramos la verdad y que ahora nosotros no podemos detener la verdad, debemos dejar que fluya la verdad y Dios quiere usarte a ti. Amén. Para que la verdad fluya. Por eso salimos, por eso vamos. Nos dicen de cosas tal vez, pero no importa, vamos. Porque no queremos que la verdad se detenga. El diablo va a querer detener la verdad. El diablo va a querer y va a luchar para que detenerte a vos y para que no sigas llevando esa verdad a donde tú estés, a donde vayas. Dice la Biblia aquí, hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No debemos ser una iglesia que deje de llevar el Evangelio. Amén. Que Dios nos libre de eso. Yo no me veo haciendo otra cosa más que predicando el Evangelio. Amén. Pudiera hacer otras cosas, claramente. Pudiera ir a trabajar, gano dinero y puedo hacerlo. Pero Dios no. Siento que Dios nos llama a predicar el Evangelio. Amén. Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Hermanos, yo les digo sinceramente, si yo quisiera ganar dinero, yo estuviera en Estados Unidos, me hubiera quedado en Estados Unidos a ganar en dólares, como yo pensaba antes como mundano.
Yo pensaba antes, no, yo me voy a Estados Unidos, voy a tener mi casa grande, voy a tener camionetas, voy a tener, ¿verdad? Un campos, terrenos y todo eso, y después vuelvo a mi casa presumiendo acá, ¿verdad? Mi camioneta y todo esto, y eso era mi pensamiento antes. Y de hecho para eso muchos van para Estados Unidos. Pero Dios me llamó. Amén. Amén. Dios me llamó. Yo tuve que dejar esos sueños. Amén. No me arrepiento. ¿Sabes? Porque he conocido lo mejor. Amén. He conocido al Señor. Y aunque yo deseo de todo mi corazón terminar predicando, si Dios me llama a otro país, yo estoy dispuesto a ir. Porque yo no creo, hermanos, que realmente, hermanos, este mundo ya hay muchos doctores, muchos arquitectos, incluso algunos están sin trabajo, están haciendo otra cosa que no es su profesión. Pero se necesitan siervos, Amén. se necesitan siervas, Amén. se necesitan aquellos que no detienen la verdad y que si Dios los llama están dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, Amén. yo voy, yo quiero ir, yo te quiero obedecer. Amén. Señor, yo voy a este lugar. Señor, yo me pongo en tus manos. Y hermanos, realmente Dios dice aquí, no debemos detener la verdad, porque dice, Él está en contra de eso, y la ira de Dios está desde los cielos, contra todo lo malo, todo el pecado. Y si nosotros como iglesia, y si ayer hermana predicó ser la luz del mundo, Amén. la sal de la tierra, si nosotros dejamos de hacer eso, ¿qué va a pasar?